Esto es nuestra escuela de doctrina. Vamos por la clase número 2 hoy acerca de algo que le titulamos La belleza de dar. Vamos a brevemente hacer un repaso de la semana pasada. Habíamos aprendido en Primera de Crónicas, capítulo 29, si se acuerdan, y habíamos hablado de 10 cosas que aprendimos, 10 principios, y aprovecho para repasarlo ahora. El Antiguo Testamento no establece la doctrina cristiana, pero sí nos da principios para la doctrina. Nosotros vivimos de acuerdo a lo que el Nuevo Pacto enseña, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sin embargo, el Antiguo Testamento es palabra de Dios como el Nuevo. Pero aunque adoptamos la doctrina que nos enseña el Nuevo Testamento, caminamos por gracia y no por ley, el Antiguo Testamento ilustra la doctrina que en el Nuevo está claramente expuesta. Así que por eso tomamos este pasaje de Primera de Crónicas, que es del Antiguo Testamento, y hoy vamos a tomar otro del Antiguo Testamento también, pero ya lo vamos a ver. Entonces, para más o menos un repaso muy breve, vimos que se da, el dar tiene que ver con dar a Dios, vimos que el dar involucra esfuerzo, no es de lo que le sobra. David invirtió con esfuerzo, juntó para poder dar para la construcción del templo. Vimos que estaba movido por amor, y vimos que esto es muy importante: no dar por miedo, no dar por manipulación, no dar por amenazas de que, mirá que si no das, el Señor te manda, te da la viaba, ¿no? Se te secan los campos y no te va a florecer nada. Vimos como eso es una manipulación. Por eso vemos que el móvil para dar siempre debe ser el amor. Nunca el miedo, nunca la coerción, nunca la intimidación, ¿verdad? Dar por amor. Luego David nos enseñó a dar voluntariamente, es decir, sin que uno también hablamos acerca de cómo lo lindo que es, lo hermoso que es cuando nuestra propia voluntad se mueve, porque significa de que algo adentro nuestro está movilizándose para decir: Señor, yo te quiero dar a vos, no simplemente porque la iglesia lo enseña, yo te quiero dar a vos y hay algo en mí que se está movilizando a eso. Luego el punto número 5, hablamos acerca de dar en confianza, ¿se acuerda? Una enorme fortuna le entregaron a un gersonita, y no es el Gerson este que tenemos nosotros aquí, ¿se acuerdan? Y vimos cómo no le pidieron recibo y no tomaron cuenta de la cantidad que se había levantado, y eso como un principio para decir que cuando damos, cuando ponemos nuestro sobre, bueno, hoy ya no ponemos sobre, mandamos por e-transfer nuestras ofrendas y diezmos, pero lo damos en confianza porque hay personas íntegras que están administrando, ¿no es cierto? Que en este caso no, el administrador de esto nunca fui yo, nunca es el pastor, en nuestro caso por lo menos, ¿no es cierto? Tenemos hermanos que administran las ofrendas y todo esto con el gobierno y demás. Entonces, muchas personas se sienten desconfiadas. ¿Y qué harán con lo que yo doy? ¿Y lo usarán bien? ¿Y a dónde va? ¿Y quién lo toca? Entonces, nosotros vimos cómo en Primera de Crónicas 29, ellos daban en confianza porque cuando estaban rodeados de gente de reino, con un corazón para Dios, que ninguno tenía, estaba en el negocio de favorecerse a sí mismo con las ofrendas, sino que tenían muy en claro que vivían para la gloria de Dios. Y creo que ustedes saben, ¿verdad? Claro que sí. Cuando uno vive para la gloria de Dios, o trata de vivir para la gloria de Dios, no hay mayor gozo que el poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, dar en confianza, qué importante que es eso, ¿no es cierto? Damos y no estoy sospechando en qué lo usan o en qué no lo usan. Confío la gente que Dios puso para administrar. Luego, dan de corazón. Hemos visto cómo el pueblo reaccionó a una voz, como David reaccionó, y dieron de corazón. Luego, dan sabiendo a dónde. Este punto me gustó muchísimo, porque David, que no había podido construir el templo, que tenía en su corazón del poder hacerlo, recordamos de que todo esto tiene que ver con la ofrenda que se juntó para la construcción del templo. Aquellos que no vieron la primera clase, con mucho gusto les puedo mandar el link de YouTube, donde tenemos un canal donde está la primera clase. Entonces ellos dan sabiendo dónde, porque había un plan. Es decir, estamos dando, ¿y para qué? Y no sé, porque hay que dar. Bueno, eso es realmente cuando uno aprende a dar, pero cuando se sabe qué es lo que se va a hacer, ya no en desconfianza, sino porque se ve que hay visión, que hay plan. David había hecho un plano, aunque él no pudo construir la casa, dijo:
yo me imagino que David habrá pensado, nadie me va a impedir hacer el plano. Y después le entregó a Salomón, su hijo, todo el dinero para construir el templo y le entregó el plano. Bueno, muchacho, ahora prácticamente era solamente poner manos a la obra, porque tenía todo. Entonces, dieron, cuando vieron el plano de lo que había para hacer, y cuando nosotros hablamos de las naciones y de lo que estamos haciendo en varios lugares en el mundo, eso es un plan que Dios nos ha dado, eso es un plano, ¿sí? Cada centavo ha ido donde se dijo que iba a ir. Luego, dan al dador real, el punto 8. David reconoce que todo es tuyo y de lo tuyo te damos. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Sí? Todo es tuyo, Señor, y de lo tuyo a ti te damos. Entonces, el dador real, en verdad, es el Señor. Así que eso es un principio muy bueno, que todo lo que tenemos, así sea que obviamente que lo hayamos ganado con un trabajo, con un regalo, todo es de Dios, siempre es de Dios. Nada nos pertenece. Por eso David dice, todo esto es tuyo y de lo tuyo te damos. De esta abundancia, la palabra abundancia también aparece en Primera de Crónicas 29, es una palabra muy hermosa, ¿no es cierto? Luego el punto número 9 y el 10. Dan a tiempo. Nosotros, ¿qué dijimos con dar a tiempo? Dan mientras están vivos. No dejan que los... A ver, ¿por qué? Porque David dice, Señor, versículo 15, si mal no recuerdo, qué vana es la vida. Somos como peregrinos y extranjeros, vamos a pasar. Y en el versículo 28 dice, y David murió. Entonces enseñábamos este principio tan tremendo. Saben que de todos estos principios que descubrí en la palabra, precisamente el de dar a tiempo me pegó tan fuerte, porque es, ¿qué hago yo en mi generación? Yo, con mis fondos. No lo que harán mis hijos. Yo no quiero que mis hijos digan, bueno, vamos a dar esta ofrenda en el nombre de mi padre. Está bueno eso, pero si voy a dar una ofrenda, quiero darla yo. Quiero sentir yo el gozo de dar una ofrenda. Y hablamos acerca de las peleas que hay con las herencias, y hablamos de las situaciones que se da de personas que acumulan y acumulan y acumulan, y cuando tienen ganas de dar ya no pueden porque se mueren, o porque ya están demasiado viejos, o porque otros administradores tomaron tus propiedades o tus ganancias o lo que sea, hijos o testaferros o personas que van a... El Señor le dijo a Pedro, ahora vos vas a donde quieras, pero va a llegar un día en donde vos vas a ir a donde no quieres. Y dice Juan que eso tenía que ver con que la muerte con que Pedro iba a morir, es decir, cómo la vida de Pedro iba a ser manejada. Ahora vos sé lo que querés, pero porque sos joven, porque tenés fuerza, pero va a llegar un día que ya no vas a tener para dar. Entonces dieron a tiempo. David dio, y después el versículo 28, en el 15 dice, somos peregrinos y extranjeros en la tierra. Vamos a pasar de esta tierra. Y en el 28 se narra la muerte de David. Hermanos, den a tiempo. Demos a tiempo. No confiemos en que nuestros hijos o hijas o yernos, ¿sí? Menos a los yernos. Menos todavía. ¿Sí? No confiemos, y no porque nuestros hijos no lo van a hacer, sino por esta razón. No perdamos nosotros el gozo de participar nosotros. Y el último tiempo, dan en rectitud. Vimos que dar no conquista el corazón de Dios. Vemos que cuando una persona está pecando o está metiendo las patas y quiere comprar a Dios con ofrendas y diezmos, no funciona, perdóneme. No funca así, no trabaja de esta manera. Entonces David ora y dice, a ti te agrada la rectitud del corazón. Entonces sabemos que una ofrenda, para que sea una ofrenda de calidad, no tiene que ver con la cantidad, sino tiene que ver con todas estas cosas, ¿verdad? Todo esto hace que la cantidad sea secundaria. No es que no sea importante la cantidad, sí que es importante, pero queda en segundo plano cuando las intenciones del corazón son las correctas. Recuerde un pasaje muy fuerte en las Escrituras. Ya me escucharon más de una vez hablar de esto, de este versículo. Es cuando Jesús alaba a la viuda, ¿se acuerdan? Que está dando 2 pennies. Y dice, esta viuda pobre dio más que todos los demás. No es solamente eso lo que me llama la atención, sino que lo que me llama la atención es que dice que Jesús estaba allí mirando lo que la gente ofrendaba. Así que imagínense, si
cuando pasábamos la canasta, cuando estábamos en el templo, si ahí va la hermana Hermisenda o la hermana Yamilet pasando la canasta, y ahí va, imagínense Jesús mirando ahí, a cada uno que da, porque eso es lo que hizo en este pasaje del Evangelio que le estoy diciendo. Él miraba. Yo digo, bueno, eso es una cosa que ninguno de nosotros nunca hace. Bueno, Jesús lo hizo. Entonces, es importante la cantidad, pero nunca es tan importante como la calidad. Y cuando logramos entender que calidad y cantidad pueden ir de la mano, entonces creo que estamos en un grado de libertad interesante, que ya el dinero no nos maneja. Ya no nos controla el dinero. Y ese es un grado de libertad que solamente los cristianos podemos tener, mis amados. Solamente los creyentes. Así que bueno, todo esto es un repaso de la clase anterior. Así que, como les decía, si la primera estuvo mala, esta va a estar peor. ¿Sí? Entonces, la segunda parte. Vamos a hablar de principios enseñados en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Mire, tenemos una hermana Gladys, nuevita en el Evangelio, así que a ver qué enseñarle desde el principio. Segundo libro de la Biblia, ahí está, ¿sí? Y acá tenés otra panameña, mira, donde dice Hermisenda, esa es una compatriota tuya, ¿sí? Así que libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Vamos a ver en la clase de hoy lo siguiente. Hoy veremos en Éxodo, y yo puse entre paréntesis Números 28 del 1 al 8. Números es el Éxodo, Levítico, Números, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Es el cuarto libro de la Biblia, ¿sí? Este libro, la historia que vamos a ver, también se cuenta, o sea, que se cuenta tanto en Éxodo como en Números, ¿ok? Vieron que muchas de las historias del Antiguo Testamento se repiten. Y esto es lo que vamos a ver. La dirección que Dios da al pueblo de Israel en relación a la manera correcta de acercarse a Él. Acercarse a Él. Acercarse a Él. Fíjese que no estoy mencionando ofrenda. Lo que este texto nos demuestra es el deseo de Dios de estar con ellos y cómo Dios mismo se encarga de enseñarles la manera correcta de hacerlo. ¿Sí? Así que vamos a ver un texto que tiene que ver básicamente con algo que Dios quiere hacer para estar cerca del pueblo. Pero vamos a ver la forma en que Dios lo hace. ¿Sí? Bien, vamos a leer el texto. Dice de la siguiente forma: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Versículo 42. Esto será el holocausto continuo por sus generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con ustedes para hablarles allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová su Dios. Yo sé que pueden haber un montón de palabras que no son del uso diario nuestro, no se haga ningún problema. Pude haber usado una versión más actual de la Biblia, la próxima prometo hacerlo, pero básicamente no voy a hablar de ninguna de los temas difíciles, sacado las palabras que no usamos porque no son las que nos interesan a nosotros en este mensaje. Pero sí vamos a ir versículo por versículo, como hicimos con Primera de Crónicas 29, para ver qué principios son los que nosotros vamos a obtener de este párrafo. Versículo 38, la primera parte. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Mire la manera en la que Dios trata este asunto. Yo a este primer punto le llamé imperativo. Un imperativo es una orden. Eso lo aprendemos en la gramática cuando estudiamos castellano en la escuela, o si
si en inglés no importa, la mayoría de los lenguajes tienen un modo imperativo. Cuando un modo imperativo es, andá y hace esto, subí la escalera. No dice, mira, cuando tengas ganas, si quieres, vas a poder subir la escalera. O piénsalo, tomate tu tiempo para pensarlo, decidilo. Eso es una manera de hablar que es correcta. Sin embargo, Dios aquí dice, esto ofrecerás. Y fíjense que en relación al dar, ese es un pasaje que vamos a ver que tiene que ver con comunión con Dios. Pero Dios de primeras dice, esto es lo que ofrecerás. Así que hay una forma en la que Dios espera encontrarse con su pueblo y le da una orden, un mandato. Miren el mismo pasaje en el libro de Números que recién yo le mencionaba. Números 28:1 dice, mi ofrenda, dice Dios. Así que esto puede ser como sinónimo de lo que David dijo, Señor, todo es tuyo, todo te pertenece a ti, toda esta bendición que nosotros tenemos, y a ti te lo damos, porque todo es tuyo. Ahora, el libro de Números, el pasaje paralelo con el de Éxodo, dice, mi ofrenda, ofrecerán mi ofrenda sobre el altar, dice. Así que Dios, la ofrenda, la toma, algo que es ofrenda, Dios lo toma personal, es algo que a Dios le pertenece. Ahora, fíjense que lo que Dios le va a pedir son los corderos. Pero ¿cómo Dios va a pedir sin antes dar? Entonces, implícitamente, en estos textos, cuando Dios dice, esto es lo que ofrecerás, es porque Dios de antemano ya está dando. Y no nos deja a nosotros es decir, la posibilidad, no es que Dios nos anula, pero no le dejó al pueblo de Israel la posibilidad de si quería o no quería ofrendar. Le dijo, esto es lo que van a ofrecer, ofrecerás. Quizá pueden ver que ese no ha sido mi lenguaje y por eso yo me disculpaba por haber sido negligente con la enseñanza de este tema. ¿Se acuerdan? Hablé la semana pasada, porque es un tema que personalmente me ha costado, justamente por ver tanta manipulación y tanto deseo de cosas deshonestas, ¿verdad? Sin embargo, o sea, nunca me habrán escuchado en la vida decir esto, pero estamos leyendo lo que dice la Biblia. Ofrecerás. Dios no nos pregunta si nosotros queremos ofrendar, si queremos participar en la ofrenda. Dios lo cuenta de antemano porque Él primero nos va a dar. Y Él le llama mi ofrenda, y este es un mandato, un imperativo. Entonces, cuando ante una sugerencia, escucha hermano, ante una sugerencia, y bueno, el hermano dijo que si podía ir, que vaya. Que si podía subir, que subiera, que si le podía llevar, que se lo llevara. Pero no pude, no tuve ganas, no fui, no me dio el tiempo, llovía, y está bien. Pero cuando se dice, suba, cuando se dice, baje, cuando dice, traiga, deje, salga, entre, arriba, abajo, no nos da lugar, ¿se da cuenta? Para él. Y bueno, o sea, todo lo que entra en la duda, se va acomodando para el lado de la desobediencia. Hello. Así que la primera cosa es el imperativo, ofrecerán. La segunda cosa, el mismo versículo 38, la segunda parte, cuando dice 38b, es la segunda mitad del versículo, dice 2 corderos de un año, cada día, continuamente. 2 corderos de un año, cada día, continuamente. El segundo punto que yo quiero ilustrar con esto aquí es la cantidad. ¿Y cuánto es que hay que dar? Bueno, en relación al pueblo de Israel, no estoy hablando de nosotros, estoy hablando del pueblo de Israel en ese momento, Dios le dijo exactamente lo que tenía que dar. Eran 2 corderos.
no, esto para hacerlo como congregación, no era una, ¿sabe? Esto no era una ofrenda grande. Esto era una ofrenda mínima, porque esto era una ofrenda que hacían como congregación. ¿Ok? Entonces no era ningún sacrificio, que esto no iba a romper el chanchito de nadie, no iba a quebrar a nadie. Pero con estos pequeños pasos de obediencia, y es así como creo que Dios empieza con todos nosotros, con pequeños pasos de obediencia. ¿Sabe qué difícil es? ¿Sabe qué fácil es cuando entran 100 darle 10 al Señor? Aprender a darle 10 al Señor cuando entran 100. Ahora, ¿sabe qué difícil cuando entran 10.000 empezar dándole 1.000 al Señor? ¿Sabe cuántas excusas y cuántas ideas se te cruzan por la cabeza? Porque a dar se aprende de a poco, hermanos. Esto es como, aunque es un paso de obediencia y de fe también, la próxima clase, vamos a terminar el próximo miércoles, vamos a hablar acerca de los beneficios de dar. No me voy a adelantar, pero es muy difícil cuando es fácil cuando entran 10 dar 1, ¿no es cierto? Y ya después cuando entran 100 dar 10, pero bueno, pero ya me acostumbré y yo vi que Dios ha sido fiel. Pero cuando uno tiene que empezar y que entran 10.000 y tiene que dar 1.000, ahí es cuando uno mira para otro lado, porque ya es mucho. Dios le dijo que dieran 2 corderos de un año, sí, tenían que ser corderitos, ¿no? Así, chiquitos. Pero Dios le dice la cantidad. Y sabe que cuando enseñamos acerca del diezmo y todo eso, que es una enseñanza bíblica, de apartar nuestro 10% para el Señor, realmente es como decir, mira, 2 corderitos. Es algo, no es gran cosa. Pero claro, un diezmo de acuerdo a la cantidad que uno, de acuerdo a lo que uno le entre, y eso es algo personal, ¿no es cierto? Eso es algo entre uno y Dios. Y eso lo arregla Dios con cada uno de nosotros. Pero aprender a caminar de esa forma va preparándonos de a poquito para llevarnos a aguas más profundas. Y decir, yo estoy participando en la obra del Señor. No solamente que soy un creyente y oro y ayuno y busco al Señor, sino que estoy participando financieramente en la obra de Dios. He involucrado, estoy metido toda mi vida, ¿sí? Por eso hay un versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿se acuerdan? Yo digo, de la abundancia del corazón habla el bolsillo. Porque es algo muy interesante que va sucediendo en nosotros, cuando no es solamente tratar de aprender a desprenderse, es aprender a confiar en Dios y aprender de esa manera, ¿no es cierto? La cantidad, le guste o no les guste, acuérdense, esto al pueblo de Israel, no se lo estoy diciendo a usted, ¿no? Cada día, 2 corderitos, continuamente. Vamos a empezar por ahí, porque sabemos que estas no son las únicas ofrendas. Van a venir los sábados, la fiesta de ellos, y los días de la nueva luna, y van a ofrecer diferentes clases de animales. Pero esto es lo mínimo indispensable, porque Dios quiere estar con ellos, y la ofrenda va a ser un momento de encuentro con Dios. Dios quiere pasar tiempo contigo y conmigo, y de alguna forma Dios se conecta con nosotros a través de la ofrenda. Es algo extraordinario. Esto que vamos a aprender esta noche, espero que sea algo que te edifique y que te sirva, como creo que me está sirviendo a mí también. Versículo 39, el tercer punto. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Esto me enseña la frecuencia. Y esto me da para pensar lo siguiente. ¿Sabe que cualquier ofrenda que se le manda a un misionero siempre va a servir? Siempre. Y sean 10 pesos o sean 10.000 pesos. Sean en lempiras, en quetzales, en colones, en lo que le guste. Sean 10 colones, sean 10.000. Siempre va a servir. Y cada vez que llegue una ofrenda a cualquier lugar, yo le aseguro, va a servir. Pero ¿sabe qué difícil es establecer
un presupuesto y un plan cuando llega una ofrenda hoy y la otra totalmente irregular, que llega a los 3 meses, y una vez viene 500, la otra vez viene 20, la otra viene 130, la otra 12. ¿Se da cuenta lo que le quiero decir? Y es ahí en donde nosotros necesitamos entender que el hecho de la frecuencia tiene que ver con la fidelidad, no la fidelidad en el dar, no acerca del dar, sino dar acorde a cuando se debe dar, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo digo, cada 15 días va a ser esto, cada 30 días o cada 60 días, no importa, cada 80 días, pero que esa cantidad está determinada cada 80 días y es una cantidad determinada. Entonces, hay posibilidad de hacer planes. Dar es algo tan sagrado para el Señor que yo entiendo que Dios quiere que lo hagamos de la forma más ordenada posible. Y el hecho de que Dios le enseñe aquí la frecuencia me llama mucho la atención. La mañana y la tarde. ¿Sí? Este sacrificio sucedía a las 9 de la mañana. El segundo sacrificio caía a las 3 de la tarde. A las 9 de la mañana crucificaron a Jesús. A las 3 de la tarde, él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y falleció. Vamos agarrando la... Y esto no es una casualidad, obviamente que sabemos que no. Y el hecho de que Dios, para tener comunión con ellos, les pida corderos. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, qué bueno es que podamos tener un orden de decir, bueno, me voy a esforzar. Mire, para todo esto necesitamos educación, hermano, ¿sí? No, bueno, yo lo pongo el 12, pero lo pongo el 15, o no, ya lo pongo mañana, ¿sí? Tengo que hacer el e-transfer o escribir el cheque. Qué bueno es ordenarnos y hacerlo, decir, bueno, vamos a esforzarnos, vamos a tratar de corregirnos el 5 de cada mes, o los 15, o los primeros y los 20, no sé, cada vez como uno pueda, ¿no es cierto? Pero que sea una forma, de una manera ordenada. Entonces, ya no solamente se cuenta con ese ingreso, sino también que se sabe más o menos cuándo y cuánto, ¿sí? Y eso, sobre todo, para los misioneros, eso es algo fundamental, ¿verdad? Bien, punto número 4. Mire, números 28, dice, ¿se acuerda que es el versículo paralelo, ¿no es cierto? Dice, ofreciéndomelo a su tiempo. Otra vez, mire, ofreciéndomelo, dice Dios. En números parece que que Dios está más como, ¿sí? Lo mío, dice, y acá ofreciéndomelo. Qué hermoso que toda la ofrenda tiene que ver con darle a Dios. Fíjense que este mundo, y sobre todo en nuestros países, creo que en cada uno de nuestros países sucede este flagelo, quizá en todo el mundo, pero en nuestros países, las drogas, las armas, el tráfico de personas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Porque quieren traficar personas? ¿Por qué? ¿Porque los narcos quieren vender drogas? No, los narcos quieren plata. Los que trafican personas quieren plata. Los que venden armas ilegales quieren plata. Entonces, el hombre no escatima en hacer la barbaridad más grande, ¿sí? No porque se complacen en vender droga, se complacen en la cantidad de dinero que da eso, ¿verdad? Si mañana aparece otra cosa que da más dinero que eso, bueno, se volcarán a ese negocio, porque no están detrás de la droga, están detrás de lo que da dinero. Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero. Quizá usted, yo estoy seguro que sí, todos conocemos personas que han perdido el rumbo de su vida completamente por amor al dinero, cristianos que en un momento fueron llenos del Espíritu Santo y que son hoy personas sumamente avaras y que tienen una sed de tener más y que no sé, es como el hombre necio del Evangelio que dice, alma mía, mira toda esta riqueza que tenés, ¿qué vas a hacer con ella? Bueno, derriba los graneros, ¿sí? Construye graneros más grandes, guarda todo lo que tienes y dile a tu alma, alma mía, estate tranquilita, porque mira, tienes para muchos días. Y dice Jesús, necio, esta noche vienen a buscar tu alma, ¿y de quién va a ser todo lo que has acumulado?
Pablo le habla a Timoteo, muy duro. Eso lo dijo Jesús, pero Pablo le dice a Timoteo acerca del daño que produce el hecho del amor al dinero. No el dinero, no el dinero. No, es pecaminoso. No, mentira, el dinero no es pecaminoso. El dinero es poder, ¿sí? Que es entregado a los hombres para que los hombres lo administremos con sabiduría. Algunos tienen más sabiduría, otros menos, otros la mitad, otros necesitamos aprender, otros están para atrás mal, y otros están muy bien aprendidos a cómo manejar el poder que el dinero da, y no son controlados por el poder del dinero. Y eso es una gran bendición, ¿verdad? Pero creo que todos conocemos eso. Entonces, Dios les está mostrando cómo es una bendición ofrecerle a Dios. El punto que le sigue, versículo 41. Mire lo que sucede. En olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Me encanta esta expresión, porque esto es algo agradable. La ofrenda que les están dando, ¿sabe a qué ofrenda se refiere aquí? Ahora le voy a ir diciendo de a poquito, ¿sí? En el próximo punto vamos a ver la palabra, pero se lo voy anticipando desde ya. Se refiere a la ofrenda que se llama holocausto. Hay por lo menos 7 clases de ofrenda en el Antiguo Testamento. Y todas las ofrendas, aunque se ministran diferente, el libro de Levítico es el manual de cómo el sacerdote tiene que manejar todo esto. Y la verdad que tenían que aprendérselo bien porque eran muchos pequeños detalles. Pero básicamente la ofrenda del holocausto es la única que no se comparte con los demás. A ver, por ejemplo, la ofrenda de paz, que es una ofrenda bíblica, ¿sí? Era una ofrenda que se ofrecía delante en el templo, es una ofrenda que se ofrecía, se quemaba una porción a Dios y luego el que llevaba el animalito lo compartía. Por ejemplo, una persona fue sanada y yo quiero, de gratitud al Señor, voy a hacer una ofrenda de paz, ¿sí? Estoy hablando en la terminología del Antiguo Testamento. Entonces, alguien iba y llevaba un animalito porque estaba agradecido con Dios porque se había curado de lepra, supóngase. Entonces, una parte de ese animalito lo ofrecían a Dios y la otra parte la compartían. Eso era hermoso. Así que era un momento de alegría, y la ofrenda de paz es algo muy hermoso porque la ofrenda de paz es un momento de testimonio de, miren lo que el Señor hizo, ¿no es cierto? Me sanó de lepra, por ejemplo. Y así varias de las ofrendas, aún las pequeñas ofrendas que se puedan concebir, como los pajaritos y demás. Pero el holocausto era una ofrenda que se quemaba completa. Y cuando Dios les pidió que la comieran, que fue en la institución de la Pascua, dijo: cómanla completo. Si ustedes son poquitos en casa, llamen al vecino, pero que no quede nada del cordero. Y luego lo que queda, lo queman. Así que esta ofrenda, imagínense íntegramente el corderito, me imagino que los huesitos también se deben pulverizar, ¿no es cierto? Y de esto se trataba, así que de esto no quedaba nada. Y bueno, che, yo llevo la ofrenda y ¿qué tengo para mí? ¿Y qué me queda a mí de la ofrenda? Nada. ¿Todavía vas a dar? ¡Wow! Estoy hablando de la gente aquí, ¿no? No, yo prefiero llevar otra clase de ofrenda porque después me llevo el cuadril, me llevo el vacío para casa, hago chorizo, no sé, ¿no es cierto? Pero no, de acá no te llevas nada, esto se consume todo, pero eso se va a transformar en algo que sube como un olor fragante. Es cuando, mire, nos pasó este domingo que salimos a caminar con Ceci como al mediodía, a la tarde, a hacer nuestros 10.000 pasos diarios, y se siente un olor a sacrificio por todos lados. Todos los vecinos están de asado en esta época, no sé si lo ha sentido. ¡Ah, santo Dios! Entonces es un perfume que hay en el aire, ¿no es cierto? Capaz que uno llega ahí y hizo una hamburguesa, pero bueno, no importa. Pero ahí está el humo subiendo por todos lados. Entonces, esto se transformaba. Fíjense, cuando dice, estamos dando algo que no nos vamos a llevar nada para casa. Y tiene que haber una buena motivación para eso, ¿no es cierto, hermanos? Darlo y darlo por completo. Darlo todo.
como Jesús, que fue el Cordero perfecto. Así que la ofrenda fue agradable, o debía ser agradable. Quinto, en el versículo 42, la primera parte dice, esto será el holocausto continuo por tus generaciones. Acá está la palabra, ¿ve? Holocausto. Por tus generaciones, continuo. Entonces yo lo que veo aquí es testimonio. Testimonio para las generaciones futuras. Ahora, este testimonio, o este acto de ofrendar, fue un entrenamiento de los más finos que puede haber en el Antiguo Testamento. Porque de alguna manera nuestro buen Dios, generoso Dios, iba a preparar al pueblo para que cuando viniera el Cordero de Dios pudiera entender y pudiera recibirlo. Dice la Biblia, Juan capítulo 1, que todos los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios, ¿verdad? Así que el hecho de que esto será el holocausto continuo por tus generaciones, a mí me habla de un testimonio que se da hacia adelante. Nosotros vamos a dar y vamos a enseñar a nuestras generaciones a dar. Y vamos a ser reconocidos, entre otras cosas, porque somos un pueblo generoso. ¿Sabe que una de las cosas que el pueblo de Israel está desde el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito destruyó el templo y ya no pudieron hacer más sacrificios, no pudieron ofrecer animalitos, ¿sí? Quizá es un dolor crónico que el pueblo de Israel tiene porque no puede ofrecer. Sin embargo, hay muchos judíos practicantes en todo el mundo que envían sus apoyos y sus ofrendas a Israel todo el tiempo. Entonces usted encuentra que Israel es un paísito así chiquito, rodeado de 300 millones de personas árabes que lo único que quieren es hacerlo desaparecer, e Israel es un vergel en medio del desierto. Israel, literalmente, un país absolutamente rico. Y rico no solamente porque lleva la bendición de Dios en el sentido de la promesa, sino porque los mismos israelitas están educados a dar y han educado sus generaciones para dar. Qué lindo es que nosotros podamos entrenar a nuestros hijos y a nuestros nietos a la generosidad, hermanos. A decir, nosotros tenemos cosas, las cosas no nos tienen a nosotros. No es simplemente semántica, un jueguito de palabras, Fanny. Podemos tener cosas, sí, pero quiera Dios que nunca las cosas nos tengan a nosotros. De modo de que no, porque tengo que atender esto. Fíjense que cuando Jesús hace escuche, porque esto es poderoso. Esto está peor que lo otro. Escuche. Hay un rey que hace una fiesta de bodas. Entonces agarra a sus siervos y les dice, muchachos, me salen por todo Brampton, especialmente por allá, por Brampton, por Mississauga, la recubren, van a Milton, van a qué sé yo, van a todos lados. O ahí van a Bogotá, o a Santo Domingo, a donde usted quiera, ¿sí? El rey los manda a buscar. Entonces va a la casa de uno y dice, uy, no, yo no puedo ir hoy, porque me he comprado una yunta de bueyes y la tengo que salir a probar. Ok, va al otro y dice, uy, no, yo no puedo atender a la comida del rey. ¿Por qué? Porque me he comprado una casa y me van a dar los papeles. Y el otro dice, no, y yo te vengo a invitar para que vayas a la cena del rey. Y no, no puedo, porque me compré una lancha y tengo que ir a probarla al norte aquí. Y todos dan una excusa así. El siervo vuelve a la casa del rey, al palacio, y le dice, rey, ninguno vino. Uno porque se fue a probar la lancha, el otro se compró un helicóptero. Entonces dice el rey, ok, no quieren venir, ok, entonces yo qué te pido, salí por los caminos, encontrá a todo mundo y obligalos a entrar. Dice, a los pobres, a los menesterosos, a los despreciados de la sociedad, a los que no valen nada, a los que son considerados nada, hacelos que entren. ¿Y sabe qué me habla esa parábola muy fuerte? De cómo las posesiones nos separan de Dios.
a menos que estén puestas al servicio de Dios. Porque todas estas personas pusieron una excusa de algo que tenían que hacer, que era una bendición de Dios, ¿verdad? Me compré bueyes nuevos. Acuérdense, hoy es como decir, tengo una flota de tractores nueva y tengo que probarlo, muchachos. Tengo que arar, porque los bueyes se usaban para arar. Olvídese de los bueyes. Me compré el super tractor John Deere y lo tengo que ir a probar. Así que no voy a poder atender a la fiesta. El otro, no, me compré una lancha de no sé cuántos motores, no entiendo de eso, y la tengo acá en un lago en el norte, en Ontario. Así que no puedo ir, la voy a ir a probar la lancha, no puedo atender a la convocación de Dios. Fíjense, todas cosas que en sí mismas no son malas, nada es malo en sí mismo, pero cómo esa bendición se puede transformar en algo que nos esclaviza. Que sea nuestra generación la que le enseña a la generación que viene. Y si cuando tenemos, algunos ya tienen nietitos, nietitas, otros los tendremos eventualmente, los vamos a tener, ¿no es cierto? Y qué hermoso es que nosotros podamos enseñarle que no solamente la generosidad en nuestra generación, sino en las que siguen. Y aún si no llegara a tener ninguna descendencia por delante, no voy a dejar que el gobierno remate lo que tengo. Lo quiero dar en vida, quiero tener el gozo. Yo, lo poco, lo mucho, lo poquitito, lo muy poco, lo que sea, pero tener la alegría de poder ser yo el que la doy, y no mis herederos, que después lo van a reventar todo en 4 días. Versículo 42, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con ustedes. Y aquí la cosa se pone más profunda. A la puerta del todo esto, ¿sí? Recuérdense a dónde se reunía el pueblo. Todo esto sucedía en un contexto, hermanos, en donde ninguno podía trabajar en el sentido moderno de la palabra. A ver, bueno, yo trabajo en un supermercado, entonces de lo que en el o trabajo en un almacén, en una tienda, vendo ropa, vendo carros, o lo que sea. Ese es el concepto que nosotros tenemos hoy de trabajo, y uno tiene su salario, y de su salario lo que decide darle al Señor, eso es lo que da, ¿no es cierto? Aquí es un pueblo que está en el desierto. No tienen de dónde sacar. Es decir, son todos paisanos, ¿no es cierto? Y entre paisanos no andan adivinándose la suerte, como dice el dicho. Entre gitanos no nos adivinamos la suerte. Entonces, no hay un trabajo que les produce un revenue a ellos. Ellos están marchando. Entonces van a tener que tener cuidado de cuidar sus rebaños. Porque si no, ¿de dónde lo sacan? Entonces, el tabernáculo, mientras van marchando, el tabernáculo es esa tienda, esa carpa, como Dios le instruyó a Moisés, en la que Dios había elegido para reunirse con ellos. Les dio las instrucciones, cómo la debían construir, cómo debían hacer, de qué forma, los colores, las piedras, la madera, todo, exactamente por detalles. Súper meticuloso Dios le dio. Entonces, perfecto. Este es el lugar en donde se van a reunir, en el tabernáculo de reunión. Ahí va a ser delante de Jehová. ¿Sabe? Ahí dice, me reuniré con ustedes. Y esto ya me habla de relación. Escucha que Dios está haciendo todo este plan para tener una cita continua con su pueblo. Yo te quiero ver a la mañana y yo te quiero ver a la tarde. Y mañana, Señor, bueno, y mañana yo te quiero ver a la mañana y yo te quiero ver a la tarde. Y pasado, Señor, y yo pasado. Yo espero verte a la mañana y verte a la tarde. Dios dice, yo voy a estar aquí. ¿Vos vas a venir? Es Dios el que comienza el acto de relacionarse con nosotros. Nosotros no buscamos a Dios porque nosotros queremos y somos demasiado buenos. Y somos tan buenos que en el único lugar que cabemos es en una iglesia. No, eso es mentira. No somos tan buenos. Dios es bueno. Es Dios el que es bueno. Y es es incomparablemente bueno. No podemos manejar con nuestra cabeza lo bueno que Dios es. Y Dios dice, en el momento de que ustedes van a ofrendar, yo les voy a dar un regalo
que van a ver que vale mucho más que 2 corderos. Yo les doy mi presencia. Y Dios puso en el reloj, muchachos, a las 9 y a las 3, acuérdense, tenemos una cita permanente cada día. Y Señor, ¿y qué hacemos el día sábado? Es un día de reposo, ¿no es cierto? No, no, zafamos ahí. No, el sábado los sacrificios eran muchos más, ¿verdad? El sábado se intensificaba el servicio porque lo consagraban de una manera diferente. No que era más importante, pero era diferente. Pero qué hermoso que nuestro Dios nos diga, yo me reuniré con ustedes. Cuando, ¿sabe? Hay algo tan hermoso que sucede, esto yo lo repito siempre, hay una belleza tan linda, hay una belleza en las personas cuando no están agarradas por la avaricia. Hay una belleza tan grande, hay un brillo en las personas. Ahora, no piense que yo tengo el unciómetro y que ando mirando las caras a ver si brilla o no brilla. Pero generalmente, en sentido general, a veces dice, ¿cómo sabe quién da y quién no da? Si usted no pregunta, no, pero sabe, a veces se nota. O muchas veces se nota. Porque la generosidad es algo que el Espíritu Santo hace en la persona. Es una persona que es libre. Una persona generosa es una persona libre de la atadura del dinero y del miedo del mañana, ¿no? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no puedo trabajar más? ¿Y si la jubilación? ¿Y si se explotó el banco? ¿Y si se cae el satélite? ¿Y si qué? Entonces, la confianza en Dios da una belleza a la persona, una belleza que es muy singular, hermanos. Y esto no es nada místico, no es nada raro. Esto es algo real. La generosidad nos da una belleza, un brillo, no sé cómo expresarlo más claro, porque una razón fundamental, porque nos parecemos un poquito a Dios cuando damos. Entonces, Dios dice, yo quiero tener un encuentro con ustedes. Pero fíjense cómo empieza todo este pasaje. Eso es lo rico, lo interesante, que termina, empieza hablando de una ofrenda, pero en realidad lo que Dios quiere es tenerlos a ellos y sabe que la ofrenda va a operar algo en el corazón de ellos, quitando cualquier avaricia, quitando cualquier idea de esto es mío y no tengo por qué compartirlo a nadie. ¿Y quién es el pastor? Y sabe otra de las razones por las cuales he tenido siempre como temor de hablar de estos temas, no porque no los crea, pero justamente si una de las cosas que los pastores son acusados, aquí en Canadá y en Argentina, en todos lados, es que los pastores se quedan con la plata de la gente. Los pastores se quedan con los diezmos, ¿no es cierto? ¿Ha escuchado eso? Entonces, es la primera acusación, pone videos en YouTube y va a encontrar 1000. No, los pastores son todos ladrones, son todos... Entonces, bueno, hay un estigma que está sobre el pastorado, lamentablemente está ese estigma, y es algo horrible, pero está. Ahora, qué cierto que es, ¿no es cierto? El poder transformador que tiene el dejar de ser manipulado por el dinero y uno manejar, controlar uno el dinero y no estar como un siervo de él, ¿verdad? Una relación con Dios, qué cosa tan maravillosa. Luego, versículo 42, la tercera parte dice, para hablarles ahí. Esto me ministra mucho personalmente. Para hablarles ahí. Así que, en este contexto de relación también hay palabra. Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarme. Y por supuesto que el hablar, el que Dios nos hable, nos guíe, nos dirija, esto no está a la venta, porque nada, absolutamente nada en el reino de Dios está a la venta, nada. Todo lo recibimos por la pura gracia de Dios. Pero a veces no somos capaces de experimentar y de profundizar en la gracia cuando estamos amarrados por algo. A veces puede ser el rencor, a veces puede ser la falta de perdón. Podemos ser muy generosos y todavía tener una falta de perdón muy grande en el corazón que nos tiene encadenados. Y ese brillo que yo le decía de la generosidad, de pronto no está. Y no está porque uno puede ser generoso, pero puede tener una amargura dentro que no lo deja vivir. Una falta de perdón, algo que todavía en la vida no hemos resuelto.
Yo lo decía en la clase pasada acerca del ajuste de tuercas. Dios está ajustando las mías también. Yo tengo algunos tornillos que se me cayeron las tuercas, otras tuercas flojas, y algunas que están ya bien puestas, ¿no es cierto? Pero Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Ninguno somos una obra terminada, somos una obra en construcción. Y si algo tenemos que tenernos es paciencia, porque Dios nos tiene paciencia. Ahora, el hecho de que Dios nos tenga paciencia no significa de que nosotros, por lo tanto, podremos mantener amargura en el corazón, o rabia, o falta de perdón, o avaricia, o perdernos de la bendición de participar financieramente en el reino de Dios. Entonces, con esto quiero establecer de que todo lo que recibimos del Señor es por gracia, nada lo merecemos. Sin embargo, en la medida en que nos abrimos a la gracia de Dios, a esa gracia que es gratis, en la medida en que nosotros la recibimos y caminamos en esa gracia, también vamos entendiendo el Evangelio de otra manera y vamos oyendo la voz de Dios de otra manera. Y Dios dice, yo quiero estar ahí para hablarles. ¿Se dan cuenta cómo el momento de la ofrenda para Israel deja de ser un acto frívolo y mecánico y se transforma en un encuentro con Dios? No es simplemente Claro, lamentablemente eso fue el error que muchas veces este pueblo de Israel cometió, que hacían todo automáticamente, como relojito, ¿no? Bueno, las 9, adorar, todo bueno, alabado sea Dios, a postrarse, bueno, alabado sea Dios, y that's it, y ya está. No, eso es una cosa mecánica que no tiene espíritu, es un rito nada más, y Dios, sabemos que Dios no le agrada los ritos. Para que la ofrenda sea con olor agradable, como veíamos anteriormente, tiene que ser algo que no lo sea ritual, ¿verdad? Pero Dios dice para hablarles allí, hermanos, para hablarnos en el momento de la ofrenda. No sé qué Dios puede decirnos hoy, confía en mí. ¿Qué puede decirnos Dios? Todo lo que vos tenés es mío, así que no seas mezquino, porque todo es mío y podrías perder todo en un segundo. ¿Qué nos puede hablar Dios? Mira, yo te he bendecido, ahora vos bendecí a otros. Yo te bendije no porque era muy lindo tu rostro y quise que tengas mucho. Yo te bendije para que vos seas de bendición. ¿Sabe? Esto fue algo que me habló el Señor muchos años atrás. Gustavo, algo así entendí, ¿no es cierto? No seas un dead end, un fin muerto. ¿Vieron esa calle? En Argentina le decimos un callejón, en donde uno se mete y ya no puede avanzar. ¿Sabe las veces que acá yo me he metido cuando dice no exit? Y Ceci me dice, mirá que acá no hay salida. No, si yo conozco nada. Ceci tenía razón. ¿Sabe qué? Ceci siempre tiene razón. ¿Cierto, mi amor? Por supuesto. Ella me dijo que diga eso, ¿no? Entonces, hay que pegar la vuelta porque no te vas, a menos que tengas un helicóptero, ¿no? No es nuestro caso. Entonces, un dead end. Si vos recibís, que también des. No seas un punto muerto en el canal. Y sabe, esto me da risa, y por favor no lo haga, ¿no? Pero yo me acuerdo muchas veces en Argentina, recibías un billete que decía, aquella persona que recibe este billete tiene que hacer 10 copias de esta escritura y Santa María los va a ayudar. Entonces uno escribía los billetes. Mi mamá, ¿sabe cómo escribía billete? Le escribía a San Cayetano, a Santa María, a todos los santos. Entonces no quería cortar la cadena. ¿Han visto eso en sus países? Con los billetes, ¿sí? Algunos sí, algunos veo que sí, en Guatemala, bueno, soles sí, en Argentina sí. ¿Sí? No corte la cadena, porque si cortas la cadena te cae la maldición. ¿Vieron qué dice en el billete? Obviamente eso es una superstición, una tontería, pero espiritualmente hablando, sin hacer eso de los billetes, Dios me habló eso a mí. No se hace un final. Yo te bendigo y de lo que yo te bendigo, vos podés bendecir a otros. No seas un callejón sin salida, que entra, pero no sale. Yo te he bendecido con tanto, con esto, con aquello. Bueno, vos también podés de ahí bendecir a otros.
no cortes la cadena. Pero ahora sí, no piense en esa cadena del billete, por favor. ¿Sí? Pero no cortes la bendición, porque es la manera en la que bendición trabaja. Yo te bendigo a vos para que seas de bendición. ¿Acaso no portamos la bendición de Abraham? Te bendeciré y serás de bendición. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, yo les voy a hablar, dice Dios, y lo voy a usar. El momento de la ofrenda va a pasar a ser un momento muy especial para usted, pueblo de Israel, porque allí yo voy a estar con ustedes, pero ustedes tienen que ofrendar, y tienen que hacerlo 2 veces, ¿sí? Y que era una cosa poquita, pero iban a aprender obediencia, iban a aprender que cuando Dios les pidiera sacrificar 10 corderos, ya tenían dominado el número 2. Y que cuando Dios les pidiera sacrificar 100 corderos y darles de comer a cantidad de pueblo, ya tenían controlado, manejado el dar 10 corderos. Y cuando Dios les pidiera dar 50.000 corderos para darle de comer a todo un pueblo, ya hubieran tenido dominado los 10.000. ¿Se da cuenta? Paso por paso, paso por paso. El punto número 8, versículos 43 y 44 dice: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. ¡Qué hermosura! ¡Santidad y gloria! La santidad de Dios manifestada. ¿Cómo es esto? La santidad de Dios compartida con la gente. ¿Vieron cuando dice, uy, qué ambiente, qué atmósfera? Uno iba a pensar de que esa atmósfera se creaba en un contexto de una pequeña ofrenda 2 veces al día. Era una muy buena excusa para nuestro Padre de estar con nosotros un buen tiempo a la mañana y un buen tiempo a la noche, ¿verdad? ¿Quién es el que está buscando a quién? ¿Somos nosotros los que buscamos a Dios? Se da cuenta que siempre es Dios el que nos busca a nosotros. Santidad y gloria. Y mire, aquí se menciona el tabernáculo de reunión y el altar. ¿Sabe lo que obliga a las personas el hecho de tener que ir a la mañana y a la tarde con el animalito? O en este caso a la nación de Israel. Los obliga a estar en contacto con el altar. Dios los quiere tener cerca del altar. Y el altar es un lugar en donde uno no solamente da, en el altar uno se da. Nosotros llamamos generalmente a donde está el púlpito, ¿no? O la plataforma, o donde están los músicos, le llamamos el altar, ¿correcto? En la iglesia, ¿sí? Decimos, bueno, hacemos un llamado al altar y pasamos, oramos, está fantástico eso. A mí me parece muy lindo, son lindos, preciosos momentos, ¿sí? Y para nosotros el altar es un lugar de consagración, ¿verdad? Quedamos orando, quedamos adorando. Bueno, eso lo aprendemos de Israel. Así que el hecho de que Dios les diga a ellos, a la mañana y a la tarde, un animalito, así y así y así, yo los quiero tener cerca del altar. Quiero que quemen todo lo que tienen que quemar y que no dejen quemar para mañana lo que deben quemar hoy. El fuego es un símbolo muy fuerte en la Biblia. Y no es que estoy hablando del infierno ahora, que de hecho hay un simbolismo muy fuerte allí. Pero estoy hablando del hecho del poder de Dios, del poder que nos limpia, ¿verdad? De la presencia de Dios que nos santifica. Es como fuego abrasador, ¿verdad? La Escritura usa la figura del fuego como algo que purifica, algo que consume, algo que transforma todo lo que toca. El fuego transforma. Lo que Moisés vio en la zarza, ¿se acuerdan? Era fuego. Claro, no se quemaba la zarza, pero Moisés estaba siendo transformado en ese momento. Hay algo estaba cambiando de naturaleza, ¿verdad? Algo estaba cambiando cuando la zarza comenzó a arder. Entonces, Dios nos quiere cerca del altar, mis hermanos. Y en el contexto del pueblo de Israel, el hecho de venir a las 9, de venir a las 3 con su animalito o a participar del servicio general, les hacía a ellos tener que acercarse al altar
como simbólicamente, como para no dejar para el otro día ninguna tristeza, ninguna amargura, ninguna rabia, ninguna frustración que pase al otro día. Pablo lo dijo con palabras muy diferentes, pero dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y yo he enseñado y creo firmemente que una amargura es un enojo sobre el cual se le han puesto muchos soles. Han pasado muchos días, ese enojo se va transformando, ¿verdad? Y se va endureciendo y se hace una amargura. Pero la Escritura es sabia, dice, enójense, va a ser natural, es imposible impedirlo, pero no pequen. ¿Cuál es la manera de no pecar? Por medio del enojo, no actuando de acuerdo al enojo. ¿Cómo sería eso? Que no llegue, que no se ponga el sol a la noche con eso acá adentro. Y Dios de alguna manera le dice, vengan al altar. Seguramente usted ha tenido esta experiencia como la hemos tenido nosotros y la seguiremos teniendo, de venir cargados al altar y salir livianitos, ¿no es cierto? Parece que le sacaron tenía una bolsa de cemento en el lomo y de pronto salió. Lo hemos experimentado y lo seguiremos experimentando porque estamos en esta carne. Pero eso sucede en el altar, y en ese altar Dios dice que ahí va a haber santidad y va a haber gloria. Y déjeme decirle, un pueblo que tiene sacerdotes santos es un pueblo muy bendecido. Es un pueblo sumamente bendecido, porque después estos caballeros se torcieron y detrás de ellos, lamentablemente detrás de ellos, hicieron caer a todo el pueblo. Esto no es cuestión de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Esto es cuestión de ir adelante con el ejemplo. Y el hecho, ¿sabe? La santidad y la gloria, la presencia de Dios es algo que no se puede manipular. Otra vez, yo puedo tener las palabras más bonitas del diccionario. Una persona puede ser entradora, carismática, todo lo que quiera, ¿sí? Pero eso no reemplaza la unción. Entonces tenemos hoy en día una gran atracción por lo carismático y lo chévere, diríamos, y lo funny y lo atractivo, pero a veces, muchas veces, eso no es sinónimo de unción. La unción es el sello de Dios sobre sus siervos y sus siervas. Y ese sello o esa unción no se puede manipular ni con retórica, ni con estudio, ni con educación, ni con ninguna cosa. Si está, está. Está por gracia. Y si no está, no está. Pero no se puede maquillar. Hace años atrás leí un poema. Garrick se llama el poema. Garrick era un hombre que fue al consejero, era un payaso. Y fue un consejero. Y el hombre vivía tan atribulado y tan triste. Y el consejero le dice, bueno, después de probar todo, viaja, tenés que viajar. Ya viajé por todo el mundo. Bueno, tenés que leer, ya leí todos los libros. Yo se lo parafraseo porque no me lo acuerdo de memoria. Entonces, el hombre no sabe, el psicólogo no sabe quién es el que está allí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenés que probar con amar a las mujeres y a los hombres y a los seres humanos, amarlos. Sí, he amado a todos. Tenés que probar con plantar árboles. Sí, he probado todo. Bueno, dice, lo último, dice, tenés que probar, si ya esto no te sana, nada te sana. Dice, tenés que probar y ir a ver al payaso Garrick. Entonces el hombre le dice, yo soy Garrick. Una fachada de que es la persona más cómica del mundo. Esa es la moraleja del cuento, ¿verdad? Pero se está muriendo. Y Queen tiene una canción, The Show Must Go On. ¿Sabe lo que habla la letra de la canción? La canción me gusta. Del grupo Queen, ese grupo inglés. ¿Sí? The show must go on. El show debe continuar. Dice, a veces me siento, yo le parafraseo. ¿Sí? No se la voy a cantar porque no soy Freddie Mercury. Pero dice, a veces me siento morir por dentro, but the show must go on. Y esa es una canción de Freddie Mercury y Brian May. Y Freddie Mercury, ustedes saben la vida miserable que lamentablemente vivió, ¿no es cierto? Y lamentablemente cómo murió. Entonces, lo que es de afuera y no es de adentro, la unción no se puede disimular. Así que, santidad y gloria.
qué bueno. Y ya llegamos al final, hermanos. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, dice. Habitación. Dios pone una habitación. Fíjense que no usa la palabra visitación. No está mala la palabra. Que Dios nos visite es algo transformador. Pero que Dios habite, epa, es otra cosa muy diferente. Que Dios habite es diferente. Que Dios habite significa que Dios pone su carpa, vamos a decirlo así. ¿Y sabe quién puso su carpa entre nosotros? Juan capítulo 1 dice de que Jesucristo, ¿sí? En el griego original dice tabernaculizó entre nosotros. Puso su tabernáculo entre nosotros en Juan capítulo 1 y habitó, ese versículo que dice, creo que es 1:14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Habitó, habitar, esa palabra en griego es tabernáculo, tabernaculizar. Así que podríamos traducir sin ninguna falla gramatical, y Jesús tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria. Es decir, se vino a quedar con nosotros. Aquí lo está diciendo Dios. 1400 años antes de Cristo. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Habitación. Dios vive en mí. El templo que Dios está edificando no es 3637 Grand Park Drive. El templo que Dios está edificando, usted lo está viendo allí, son rostros, son personas. Esa es la casa en la que Dios está trabajando. Dios no bendice ladrillos, Dios bendice personas. ¿Verdad? Y la obra que las personas pueden hacer. Así que habitación, habitar en tu presencia, Señor. Hay canciones tan hermosas que hablan de eso. Y ahora sí, lo último, versículo 46. Y conocerán que yo soy Jehová Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová, su Dios. Conocimiento de Dios. Un pueblo que conoce a Dios. Ustedes conocen muy bien el pasaje de Oseas 4:6, que dice, el pueblo anduvo marcha atrás, el pueblo anduvo mal, no porque le faltaron recursos, sino porque no conocieron a Dios. Sabe que la época de Oseas, la época de Oseas profetiza, más o menos en el año 730, 740 antes de Cristo, ¿sí? Profetiza en el reino del norte. En el reino del norte, el rey se llama Jeroboam II. Fue la época más próspera de la nación de Israel. Saben que tenían camas de marfil. En el Museo de Israel con Ceci vimos cosas que encontraron de la época de Jeroboam II. Uno se queda asombrado porque uno la ve en los libros, ¿no es cierto? Peinetas para las damas que usaban para acomodarse el pelo, hechas de marfil, hermanos. Por eso uno lee Oseas y hay una opulencia tan grande. Vamos a decir que la gente en el tiempo de Oseas, la gente que oye la palabra, son ricos. El Israel, de alguna manera, Jeroboam II fue un tremendo, excelentísimo administrador. E Israel se enriqueció sobremanera. Ahora, fíjese cómo a veces la riqueza no es sinónimo de que está todo bien con Dios, porque estos estaban para atrás de verdad. Pero ¿qué pasa? La abundancia les hacía confundir. Porque si estamos adorando a los animales, a las velas, le ponemos velas a los baales y todo lo demás, y nos va bien, entonces se da cuenta veían una prosperidad por todos lados. Entonces Oseas le dice, este pueblo no pereció de hambre. Mira que están todos bien gorditos, bien alimentados. Este pueblo perece porque no conoce a Dios. Y qué bofetada para el pueblo de Dios que se jacta de portar el nombre de Dios y de ser la única nación en la tierra que ha conocido al Dios verdadero, los elegidos. Que uno de sus profetas les diga, ustedes tienen de todo, pero a Dios aquí no lo conocen. ¿Saben cómo hacer plata? Oh, sí, saben cómo hacer plata. ¿Saben cómo hablar de Dios? Saben muy bien cómo hablar de Dios. Pero ¿dónde muestran a Dios en su vida? Y Dios aquí dice en Éxodo que tendrán conocimiento de Dios. Qué cosa tan rica, qué cosa tan rica. Deuteronomio 16:16 dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Epa, yo hago lo que quiero. A mí nadie me va a venir a decirlo. Ok, haga lo que quiera. Dios no le va a tirar un rayo y lo va a quemar.
Pero no mezclemos, entonces digamos que somos personas de fe. ¿Verdad? Ninguno se va a presentar con las manos vacías. Estarán en contacto con el altar, ¿verdad? Y lo último, ¿verdad? Darán a Dios 2 corderos diarios. Él nos dará el cordero definitivo. Qué poco que son 2 corderos cuando Él nos dio el cordero de Dios. ¿Verdad? Nada, insignificante. Nos fue preparando. Miren, el corderito, el corderito, el corderito. Para que cuando viéramos al Hijo, pudiéramos reconocerle. Y Juan el Bautista dijo, ahí el Cordero de Dios. Ahora Dios estaba pagando, devolviendo todos los corderos, por alguna forma de decirlo, y dando mucho más en retribución. Ni todos los corderos del mundo pueden compararse con un cabello de Jesús. Así que el mandato, ofrecerás. La cantidad, 2 veces al día. La frecuencia, en obediencia, hagámoslo ordenadamente con el calendario para que se pueda tener un orden de quién da y cómo utilizar el dinero. Agradable, que esto que estamos dando sea algo que Dios le guste, que sea de testimonio en nuestra generación y para la generación que viene. Va a generar una relación. Dios dice, yo voy a estar con ustedes, ¿verdad? Luego, yo les voy a hablar. Yo me voy a reunir con ustedes y yo les voy a hablar. Y no los voy a visitar. No los quiero. Venidnos a visitar, Señor. No, yo no los quiero visitar. Yo quiero habitar entre ustedes. Y eso va a producir mi presencia, ahí va a crear una santidad y una gloria. Ustedes van a ser transformados. En el mismo acto del dar, ustedes van a aprender a confiar. Y lo último, va a haber conocimiento de Dios. Va a haber conocimiento de Dios. Sin querer salieron 10 puntos como el de Primera de Crónicas 29. Hasta aquí llegamos hoy. Esto es la belleza de participar. Y todo esto que hemos hablado, de la presencia de Dios y cosas que son tan hermosas, todo es en el contexto de la ofrenda. ¿Por qué sería así, no es cierto? Bueno, Dios lo hizo así. Dios lo hizo así. Y creo que es cada uno, y por eso también es algo muy delicado hablar de la ofrenda, porque esto es una cosa muy personal, sumamente personal. La gente tiene miedo de decir que el otro sepa cuánto gana, ¿no es cierto? Cuánto la persona gana. Tenemos miedo de decir cuánto gana, cuánto no gana. Nosotros el año pasado hicimos $30.000. No tenemos problema en decir cuánto ganamos. ¿Cuál es el problema? No, porque nadie tiene que saber. Bueno, está bien, si no lo quiere decir, no lo diga. Pero es algo tan personal que por eso hablar de este tema es como violar, pareciera, hoy en la generación de hoy, es como violar mi libertad. No te metas en donde nadie te tiene, donde nadie te llama. Lo cual es, claro, uno tiene que respetar. Y quizá eso también ha sido la razón que me ha costado tanto enseñar este tema, ¿no? Tratar de respetar la privacidad de cada uno. Y más en Canadá, en donde uno de los dioses que se adoran en Canadá es la privacidad, ¿no es cierto? La privacidad aquí es un dios. Entonces, pero bueno, dejemos que la palabra entre ahí. Si no quiere decir cuánto gana, no está obligado, eso es algo muy personal, eso es algo suyo. Yo no tengo problema. Pero cada uno hace como quiere, como puede, ¿verdad? Porque es algo sumamente personal y no le concierne a ninguna otra persona, está bien, correcto. Pero ahí en su intimidad es un buen lugar para conversar con el Señor acerca de esto. Señor, ¿cómo es esto? El pastor hoy me quiso chamullar. ¿El pastor nos está engatusando? Mire, este es el antimensaje, y con esto sí termino, ¿sí? Si tiene alguna duda, o si tiene temor, si tiene desconfianza, yo le pido por favor que no dé. Va a ser más sano para usted que vivir, yo di cuánto aquí, ¿a dónde estará lo mío? No, y así hacen con cada uno, ¿eh? En todas las iglesias es igual, ¿eh?
¿Sabe qué? Es mejor librarse de ese pesar, de ese tormento. Es como tener un destornillador en la cabeza, matracando, ¿no es cierto? Es mejor no dar y aprender en la intimidad el tema de la ofrenda. Ahora, eso sí, cuídese que no se nos pase la hora y que no sea demasiado tarde para aprender a disfrutar del gozo de participar en la obra del Señor. Amén. Puede decir amén, puede decir ay, como quiera. En el nombre de Jesús, Padre, te damos muchas gracias. Señor, te honramos, te agradecemos, Señor, por tu generoso espíritu. Señor, que ha mantenido nuestras vidas, nos ha enseñado con lo poquito, con lo mucho, si al fin y al cabo, Señor, tú nos das de comer. Todo es tuyo. Podremos tener 10 camisas, Señor, pero podemos usar una a la vez. O podremos tener no sé qué cantidad de cosas, pero solamente podemos usar uno a la vez. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Oro por mis hermanos y oro por todas las personas que van a escuchar esta clase en YouTube. Que sean bendecidas, si son personas de otras congregaciones, que aprendan esto mismo, pero a sus congregaciones, con la gente, con sus pastores, no con nosotros, con los pastores en donde se alimentan, con la iglesia en donde se congregan. Si quizá tienen una batalla por dar, que aprendan a dar en su congregación. Y que el Espíritu Santo nos ayude a todos en el nombre de Jesús. Amén.